hablar de droga, chico, todo mal. Ella me dijo que tenía unos hongos y es como, no. Pero No. ¿sí hiciste un hongo? Sí. No, yo no hice un hongo. No lo hizo. Ay, Dios mío, qué manera de entrar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sara, y ahorita la gente te escribe, ay, que Hola, tantos buenas hongos. tardes. Los hongos, los verdes. Que es como... Ahora sí. Acción. Ahora sí me vas a dar mate, porque el mate que me dio ahorita Silvia No funca. estaba frío. Ahora Te yo soy la faltaba un culpable. mate. Usted es la culpable. Ay, yo soy la culpable de que el mate no sepa bien. Saraí, mujer, ella lava, ella plancha, ella... La estoy definiendo. No, esa no es la parte. ¿No? Lava, plancha, baila, No, ella prepara toma el un hongo. subte. Me dijo que prepara un hongo que produce un probiótico. ¿Sí? ¿Qué tal? Y ya yo decía, ¿por qué no metimos a hablar de droga, chico? Está todo mal. Ella me dijo que tenía unos hongos y es como, no. Pero ¿sí No. hiciste un hongo? Sí. No, yo no hice un hongo. No lo hizo. Ay, Dios mío, qué manera de entrar. Hola, ¿qué tal? divertido, Buenas Ay, tardes. Sara, y ahorita la gente te escribe, ay, que Hola, tantos buenas hongos. tardes. Los hongos, los verdes. Que es como... Muchachos, Sí, los la mando gente- con versículos. ¿no? Versículos bíblicos. Más vale. Porque hay hongos alucinógenos. Porque ¿no? de tal Obvio. manera amó Dios al hongo. No, pero en este caso es un probiótico, es un Es un medicinal. probiótico, estoy haciendo kombucha. ¿Qué es? ¿Sabes lo que es la kombucha? kombucha? No. No, ¿por qué? Porque, bueno, la kombucha te voy a servir el mate. Dale, y me echas el cuento de que eres hongo. Sí, la Pero kom- primero yo te quiero preguntar cómo estás. Ah, estoy bien. ¿Estás bien? Estoy Son bien, muchas preguntas. Estoy muy contenta. ¿Cómo vas a hablar de la kombucha? Pero Me primero encanta quiero hablar, tu pero yo remera. quiero que tú. Tu remera. ¿Verdad? Ay, gracias. Está linda. Ay, muchas gracias. La mía. kombucha, no te desconcentres. ¡Ah! No te desconcentres, háblame de la kombucha. Es que sí, hablar con latinoamericanos es muy sencillo. Nada sencillo. Nada sencillo, ellos te cruzan, ¿no? Y lo mejor de todo es que si tú juntas un grupo de latinoamericanos en una mesa de 4, No. nosotros podemos en realidad mantener una conversación coherente de aquí Diferentes temas. y distinta conversación de los otros dos que están sentados aquí. Exacto. Y usted y yo no nos vamos a distraer y ellos no se van a distraer. Y todo Estamos es- hablando. Y en algún Vamos a saber el momento. tema del otro. Y en algún momento vamos a terminar hablando todos juntos Sí. de excrementos. Porque siempre terminamos hablando Sí, de Porque- eso. sí, porque nos Sí, da ¿verdad? mucha risa Como- ese tipo de temas. Como que en algún Porque- momento todo el mundo empieza a hablar de qué tan fluido vas tú al baño. Y, por ejemplo, yo ahora voy a hablar de la kombucha, que es un probiótico que está buenísimo. Ajá. Exactamente. Y una de las virtudes que tiene la kombucha, que es un hongo chino, gracias a la gerencia, es el hongo del té. Googleelo. ¡Wow! Ok. Yes. Lo Me que hace es encanta. fermentar el té, entonces ese té fermentado tú te lo tomas Sí. y eso lo que hace es que te equilibra los ácidos gástricos. Ok, limpia toda esa parte digestiva. Venga, lo Lo que le da moviliza. que le Que usted equilibra va- la Que usted sí, va a ir. que Usted va a ir usted va tranquilo. usted Usted va va a ir y tranquilo. así, usted fluye. Además es natural. Exacto. No y como así- las medicinas que te ponen que 100% natural, no. que sí, no. No, este sí es esto, natural. esto sí es muy natural, pero fermento yo. ¡Wow! Está muy bueno y además tiene otro montón de virtudes que puede googlear, le dicen el hongo de la vida eterna. No sé ¿En si serio? tú te conviertes. Por si Te acaso no te convierte. conviertes, prepara tu hongo. Para la vida eterna. ¿Qué haces? No, sí, tiene un montón de propiedades, está buenísimo. Ahora Está no me acuerdo bueno, de está mucho. bueno. Cari, Mira, es que cuando llegamos y vimos esto fue así como que ¡wow! este espacio no fue que ay, nosotros diseñamos este No. espacio, no, nosotros llegamos y esta mujer vive así. Sí. ¿Cómo Ella que vive va? así, ella vive así. Ella está así. No, pero está linda. Aquí solo es que leer. Aquí suelo leer, veo a veces televisión porque yo no tengo cable, pero me parece una inutilidad. ¿Por Ok. qué? ¿Qué pasa? Uno lo único que hace es trabajar y dormir y dormir y trabajar. Uno va para la iglesia, trabaja, Claro. duerme. Entonces, ¿para qué tener cable? Sí, voy a apagar algo que no veo. Tú pones tu televisión ahí. Lo enchufo en la computadora, hago todo Tu un mere que video. tenga. Entonces aquí veo televisión, acá oro, leo. ¿Por qué plantas, Sari? ¿Por qué plantas? Porque yo pudiera tener ahí, si este fuera mi escritorio, bueno, tuviera que sí. No sé si tuviera algunos libros, pero si tuviera cosas como para distraerme, dibujar. Claro. Pero ¿por qué plantas? Bueno, primero pues me gusta mucho, me parece muy lindo como lo que aportan las plantas y estoy entrando en todas. Gracias, mi amor. ¿Tú quieres más? Bueno, puedo probarlo. Creo que me pasé de agua. Bueno, no pasa nada. ¿Verdad?
Bueno, Bueno, es de este país, él no no es pasa de nada. es que yo te estoy Yo aprendiendo. vine porque Aprendiendo quise. él. A mí no Me me obliga. claro. Ok. ¿Y Ajá, qué pasa? Lo de las... ¿Sabes qué acabo de...? No. Tengo la AstraZeneca. Sí, no, esto es un poco covitoso. Mira, lo que yo estamos haciendo. acabo, o sea, acabo de recibir bullying. Discriminación por no tener la. ¿Te imaginas que ahora nos Mira, discriminan vamos a por no tener que tener la poner vacuna? entonces el Eso va a pi, pasar. porque Va a pasar. YouTube, acuérdate, YouTube nos va a censurar esta situación. Entonces ahí va Entonces a ir. digamos el bicho. ¿Ves? El Digamos bicho. el bicho. ¿Ves? Entonces yo acabo de recibir un bullying porque a mí nunca me ha dado bicho y no me he vacunado porque nunca me dio el bicho. Pero está bien, tome usted. ¿Pero por qué decimos bicho? Porque si Porque dices te en la palabra, censura. te censura. Es más, creo que por decir censura, no También. censura. Es buenísimo. Sí, pero es en serio, yo me he enterado Entonces porque aquí como va a haber hemos- muchos pitos. hay muchos pi, porque me he enterado porque he visto podcast en donde esta palabra, Claro. porque no se puede decir. Ah, para la Hay, pata. hay muchas palabras que no se O pueden por lo decir. menos la organización Lo que hacen las está mujeres- encargada de De que las mujeres tengan libertad en su cuerpo, no puedes nombrar no puedes decir eso. la S guión 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 o guión 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 Hasta S. pronto. Cosas así. Ese es la asistente de Saraí. Gracias. Lo que Sabe, pasa es tiene que, un viste asistente. que hay uno, ¿cómo se llama el aparatico eso que tú le hablas? Ay, Alexa. asistente. Alexa. Alexa, Muy sí. bien, bueno, yo en realidad eso no es Alexa, lo compré en un chino. Y ella, Y el speaker, yo quería un speaker digno, porque uno dice, ay, bueno, me llevo un speakercito, pues tú sabes, para la fiesta, ¿no? Claro, Pones ya, tu salsa, speaker, el tu cosa, parlante. el Este te parlantito. regaña. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Yo me quería comprar un parlantito y uno se compra el parlantito de acuerdo al presupuesto que tiene para comprarse el parlantito. Entonces yo agarré y me fui con una cosa de esta china. Ajá. Y todos los parlantitos de la gente que yo conozco suena... tururú, tururú. Ella te regaña. Ya, y la mía es TGW desconectado. Y es como... ¿Por qué me hablas así? Y además siempre a unos decibeles como incontrolables. Es No, como, sí. No era estás volumen. desconectado, volumen máximo, no tengo batería. Cálmate. Ya va, ya va. Lo peor es que cuando la desvinculas, Sí. que te grita porque la desvinculaste. ¡Desvinculada! Perdón, ese es mi No parlante. quería, es mi parte. Ese es mi parlante. Uno la desvincula y ella se Oye, queda es cierto, tranquila. claro, el mío lo que hace es un sonido que. Es Claro, verdad. Una cosa O inteligente. si se está bien quedando sin enfocada. batería. Tu. Ajá, que sí, así un intermitente. No, pero te lo esta sí es grosera. sí. Batería baja. Pero sí, no será porque la otra vez vinimos a tu cumple. Ni tu mamá. No, 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 Yo no. te- No había manera de controlarla. Ella Oye, hablaba sí. y decía todo lo que quería. Uno estaba en el Y cumpleaños uno- de Saraí, uno y bailando y la de repente- gente- No tengo. Y era, ok. Bueno, entonces y después que tú desvinculas la guarandinga, entonces ella está ahí y ahí hay un silencio normal, está desvinculado. Nada, guara, y cuando tú estás relajado, porque ella espera que tú estés así. ¡Desconectado! ¡Perro! Mira, A ti se te olvida. Mira, tú no iba a brincas. decir lo de las plantas. lo de las Las plantas. Saraí, necesito que te Me concentres. encanta. No, sabíamos que iba a ser difícil. Sabíamos que esto iba a pasar. Está bien, perdón. Mentira. Ok, Miren, las plantas. sí, las Saraí. plantas, me gustan las plantas, este es mi nuevo proyecto de vida. Yo Ok. dije que si yo logro que estas plantas no se mueran, me voy a comprar un hámster. Y si no se me Wow. muere el hámster, voy a intentar comprar un animal un poco más grande, no sé, un Ok. perro, un gato. Si no se me muere el gato, ¿verdad? Yo voy a intentar considerar ser mamá de alguien. Mira, claro, ya va a ir por esta servimos. etapa. Bien, Saraí. Muy bien, yo quería que mi mamá Saraí, hiciera pero, eso. pero tiene es un proyecto. Mate dos. Bueno. Es está un bien. proyecto. Pero ya mataste las plantas. Saraí, pero qué tan difícil es ponerle agua. Porque no las entiendo. Mira, ya va. No a mí se todas me llevan la para misma un cacho. cantidad de agua. Hola, ¿qué tal? Usted comenta allá abajo si usted es la señora de las plantas, ¿verdad? Y usted tiene esta cosa de no, Ayúdame. que no ¿Por qué entiende. no Bueno, ya entiende? vamos a hacer esto de interacción, porque ahora todo el mundo sabe de plantas. Yo me mudé a este lugar, porque si usted vive en Barcelona o en Buenos Aires y tiene poco presupuesto, usted vive en un pulmón. Es verdad. Eso significa Sí. cuando usted abre su ventana, Usted ve otra pared. usted ve otra pared, ve al vecino cepillándose los dientes. Escucha todas las conversaciones. Entonces a ti te llega la luz de retruque, de rebote, así por gracia del Claro. Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes llegar, ¿verdad? Todo salamero con tus plantas Es llenas de verdad. flores. Tengo un jardín de rosas, hermosas. No, porque se te mueren, Y se murió. porque no tienen luz directa. Entonces tú tienes que reacomodar tu cerebro para preguntar cuáles son las plantas del ¿Qué? interior. Los cactus. Pero ya va. Pónseme los cactus. Pero no, Pero no porque va a tener, no va a estar llena de cactus.
Sí podría, Ay, pero verdad. no, pero los cactus necesitan sol. Ah, mira, Pero vos, más porque piensa son en el desierto, contexto del seco. cactus, Aquí hay claro. mucha humedad. Venga, entonces, Claro. ¿qué pasa? 1, plantas de interior, bien. 2, las plantas de interior, entonces hay que googlear mucho, hay que leer mucho, entonces yo voy como pasito a pasito. Bueno. Que loco ya no es ir a la biblioteca, ahora No, hay que googlear hay que mucho. googlear. Sí, Yo iba a la mamá. biblioteca y tú tenías que pedir los Yo libros. le preguntaba a mi tía o a la abuela. No, Claro. cállate, ir a la biblioteca era como un momento de poder ir solo. Bueno. Yo lo hacía en Claro. Venezuela y que, mami, hoy tengo que ir a la biblioteca, tal, y me Pero es que llevaba yo el librito. nunca, la lectura nunca fue, yo sirvo más para escuchar, ¿Sí? por lo menos No, Harry pero- Potter, pero en- Harry Potter pero te yo no lo leí, mandaban. yo lo escuché. Pero te ¿En mandaban a la serio? biblioteca. O sea, yo me rápidamente me disperso. Y aparte es que yo tengo dislexia y entonces termino leyendo lo que a mí me da la gana. Oye, él iba a inventar otra Yo historia leo la de historia Harry que me da la Potter. gana. Ah, me gusta. También Sí. me gusta, ¿eh? Del Sí. libro interpretación. El libro de interpretación. Yo descubrí la Biblioteca Nacional en Caracas que tenían una videoteca. Tenía Maravillosa. video- Ah, sí, sí. Maravillosa. Así encontré yo obras en VHS, yo creo que era hasta, ni siquiera VH, yo creo que eran, iba a decir BTS, porque... BTS. ¿Cómo se llama? Betamax. Venga, el Betamax. ¿Quién es Betamax? ¿Qué? No, él nació, él no sabe. No, yo soy del VHS. Bueno, el adelante. Betamax era el mismo VHS, pero más pequeño. Eso es ¿El todo. Dickman? No, el Discman. El Por eso Dickman era el escuché. CD. Bueno, Ay, mira. esto está. Ok, sí. Ya se dieron cuenta, Sara y yo tenemos. No, pero ya van paréntesis, contemporánea. porque esto está avanzando y la gente no entendió esto y no entendió No allá. entendió nada. claro. La gente no Nosotros- porque entendió. nosotros entramos. Ven Esto acá, Silvia, ven acá. es que. Nuestro trabajo es que la gente entienda quién es ella. Ok. Lo que sucede es que Saraí es mucho. Saraí es. Mucho. Vamos a darle una introducción a Saraí. Un poco tarde, pero vamos a hacérsela. Pero Saraí. vamos a inspirarnos. Bueno, pero bueno, empiezo yo. Saraí es mi compañera de teatro, estudió conmigo teatro. Y yo pensaba que ella era más venezolana que yo no soy tan venezolana. Sí nací en Venezuela, pero mis papás son colombianos. Pero la señorita, me dijo. Señor. Disculpa, señorita, nació Tiene en que con cuidado la Cuba, introducción. es cubana, Soy cubana. Cubana. pero se la llevaron temprana. Se la llevaron. Se la mira. llevaron. Fue Ah, bueno, abducida. su papá y su papá se vinieron a Venezuela y ella creció en Venezuela, por lo Sí. tanto ella, su cultura, aparte de la cubana, también fue la venezolana. Ujú. Y después de grande se vino acá a Argentina. Que pero tiene también 7 años en Viviendo en Argentina. Argentina. Sí. Pero ¿cuánto viviste en Venezuela? 25. ¿Y en Cuba? 5. Wow. ¿A qué cultura? ¿Te salió bien? No, no me salió bien. No, salió bien. Porque ¿Se si yo cuenta? tengo 34. Yo no puedo contar, chicos, yo Cuente. estudié artes. Pues no pasa Yo nada. estudié artes, con eso yo Comente, justifico. comente. ¿Cuántos años yo tengo? Deja allá ¿Verdad? abajito qué número te dio. A ver, sorteamos un abrazo. Pero Eso quiere decir Con que, distanciamiento. eso quiere decir que Saraí, bueno, es Saraí es cubana venezolana y ahora Así es. argentina, porque ¿Te ya, sientes? ya después de un tiempo acá uno se siente de alguna forma, Parte. quizás no argentino, pero sí parte de Argentina. Me encanta. Sí. Me encanta, me ¿Me encanta, me tomas? encanta. Sí. Yo tengo 4 años y no me siento argentino, pero sí siento que mi vida tiene muchas cosas Tiene argentinas. sentido. O tiene un Hace sentido mío, argentino. claro. Sí, hay un montón de a mí me encanta. Incluso cuando yo llegué a Buenos Aires en el 2014, los venezolanos éramos un exotismo. Ok, Claro, no sí. era normal. No, no era normal. No era normal. Entonces, yo, cuando empecé a trabajar acá, yo estudié teatro con Silvia, soy actriz y como buena actriz, entonces yo soy Que a mí me dio camarera. clase. Qué loco. Ya puede sacar usted que la tengo yo, ¿verdad? A mí me diste, ¿Qué? pero a mí me diste clase. Yo te di clase. Pero dale, sí. Pero ella como buena actriz dijo que era camarera. Sí, señor. Entonces yo me dediqué, ¿verdad?, a este hermoso rubro que uno hace gastronómico como actor. Me encanta. Ok. Sí. Y bueno, nada, eso era un exotismo. O sea, que en el 2014 la gente no entendía nada de los venezolanos. El acento, Y el acento. Entonces yo conocido. llegaba y era buenos días, bienvenido, mi nombre es Saraí. Y me dicen, ¿cómo? Claro. Saraí. ¿Ah? ¿Cómo? Saraí. Ay, bueno, Anaís, amorosa. Amorosa. Tata, boluda. Entonces he pasado por Anaís, Sinaí, Saralí,
Azaí. ¡Wow! Pero tú sabes que eso Ayulis. es muy normal. A mí aquí también me han puesto otros nombres. Me dicen Cintia, Pero me por- dicen Sil. No sé por qué no me dicen Silvia, pero soy Sil o Cintia. Porque O Silvana. el argentino le Silvana. gusta mucho poner nombres cortos. Viste que se llaman Fernando y terminan llamando Fer. Sí, pero si Claro. no son cortos, son muy largos. Porque me han dicho Micaela y Silvana. Miku. Tú eres Silvano, no, Silvini. Y yo, Silvia. No, a mí mi nombre no se lo creen. Pero es que es Cruz. Claro. No se lo Piensan creen. que es mentira. Piensan que es mentira o Que que le estoy emocionante. diciendo mi apellido. Me preguntan varias veces. Pero aquí es muy común, por ejemplo, Juan Cruz. Claro, Como pues yo soy nombre. Cruz solo. Claro. Yo soy Cruz solo, entonces a mí me han llegado hasta retar. De que o me dices tu nombre o no pasa. Ah, Mi nombre es Cruz, bueno. ¿no? Sí. Oh, Me wow. pasó a mi mamá. Mi mamá. Entonces, cubana, venezolana, Entonces, argentina. cubana, venezolana, argentina, cuando yo llego en el 2014, a todos los lugares, a las personas, al público que yo atendía, siempre hay alguien que se las da de chistoso, y entonces así que sí. Y que cuenta Colombia. Ay, sí, lo hacen mucho. No sé, sí. pregúntale a un colombiano. No sé qué nada. Y después venía, para todos los venezolanos que nos están viendo, después venía en el, ay, qué linda tonadita que tenés, ¿de dónde Qué linda sos? tonada. Uy, hermano, el cuento del gallo pelón. Bueno, Sí, yo decías de- soy cubana. Claro, entras como en un rollo porque tú dices soy cubana, entonces de mala pata, acá en Argentina, no es de mala pata, hay mucho amor hacia Cuba, tenemos un Claro. vínculo histórico, político Muy importante. grande, claro. Y entonces, claro, hay argentinos que conocen más Cuba que yo. Sí, Y entonces saben esos más la cubanos, historia. ay, sí, en la calle 88 con 23, no sé qué, y yo así tipo, yo no sé qué hay. Yo soy del campo, ¿verdad? de la Entonces, tierra al frente de mi casa. Madre, Es que tu yo familia conocí era la el parte mar. de campos. Yo conocí Cuba, Yo hermoso Cuba. conocí Cuba, sí. Fuiste a La Hermoso. Habana. Yo fui a La Habana y otras partes allí. ¿Qué Como tan que cerca? me recorrieron bastante la isla, pero pasa que yo soy malo con los nombres. Claro. Pero puedo decir que es hermoso. Fuera de lo político es hermoso. ¿Qué tan Sí, cerca sí, estabas de Habana? Tú. Yo, como decir Buenos Aires, Ok. decir capital, provincia, o sea, Buenos Aires, Avellaneda. Ponele, no Ok, entiendes, igual, era parte provincia. pero era como provincia, un ¿Y, lugar y que se qué llama La Lisa. recuerdas, Saraí, de esa parte de la niñez en Cuba? ¿Qué De recuerdas? por Cuba, ahí? mi niñez es tremenda porque mi familia es de esta zona de La Habana que le estoy diciendo que sería como una Avellaneda, Ujú. pero que se llama La Lisa. La Lisa. La Lisa. Bueno. Y Bueno, La Lisa. cuestión, La Lisa, el drama, sí. yo le saco el turno. Gracias. Ok, mi amor. gracias. Gracias, ¿verdad? Por todos. Lo hacemos por todos. Por ti, por tu ti. casa, por lo que sea. Taca, taca, taca. Cuestión. Ok, eso es algo venezolano, por favor. Es un comercial. Ese es muy comercial, muy venezolano. Eso es un Entonces, comercial. Sí. Es una canción Ah, que es una utilizaron canción. para un comercial. Ah, no sabía. De pintura. creo que tampoco no conoces nada de Venezuela. No, pero Es que no has tenido tiempo de terminar de ser de un país, perdóname, no quiero ser cruel, pero no has tenido tiempo de terminar de ser de un No, país. no me ha dado chance. Y yo voy a entrar al hueco. Pero- Yo voy a entrar al hueco porque yo reflexioné mucho en esto cuando dije, vamos a conversar con Saraí. Eso, el hecho de que te mudas a un país, entonces abandonas el tuyo, empiezas en uno y una vez que empiezas en otro tienes que decidir abandonar ese y volver a iniciar en otro. Sí. Y lastimosamente a veces como migrantes vemos que la economía puede tambalear un poquito y también se puede cruzar en algún momento por la cabeza y será que tengo que volver a hacerlo. Es decir, emigrar en tu caso por una cuarta vez. No sé si se te ha pasado, pero puede que pase, ¿no? Ujú. Entonces... Pero la primera vez no fue algo que tú hayas escogido. Por eso nos ibas a explicar, o sea, Claro. ¿qué recuerdas de Cuba? Exacto. ¿Y por qué te viniste? Yo, bueno, mis primeros recuerdos de Cuba tienen mucho que ver con la playa. Nosotros vivíamos en una zona que se llama Cabañas y teníamos enfrente el mar, yo vivía frente a una bahía. Entonces, de lo que recuerdo de niña es estar con zapatos, Ok. pantaleta para los venezolanos, bloomer para los cubanos y bombacha para los argentinos. Ok. Nada más corriendo por el campo, trepándome en árboles, jugando con los animales. Wow. Eso fue. Qué Y libertad. mi familia que estaba en La Habana, cuando yo viajaba a La Habana, a mí me ponían aquellos vestidos y a mí todo me picaba, todo me Sí, incomodaba. porque tú eras Con- Mowgli. Exacto. Vamos, Y mi Mowgli. mamá, claro, y mi mamá mi abuela le decía a mi mamá que como me crió a mí, podía criar 10. Ah. Pues yo era un Tarzán.
Filters. Tú Ojalá, vas a hombre. sobrevivir en cualquier lugar, pero es verdad. No. Se me mueren las plantas, amigo. Se le ¿De muere. qué hablamos? Ok. Se me murieron las Ese- cinticas. Ok, Cuestión. recuerda eso. Claro, entonces nosotros, mis papás, migran de Cuba en el 93 y llegamos a Venezuela y yo crezco en Venezuela y es muy lindo porque el primer lugar en Venezuela donde vivimos fue Caracas. Y de Caracas me acuerdo que nosotros salimos de Cuba y cuando el avión despega, me acuerdo de haber dejado la isla como en mucha oscuridad. No solo por los espacios tan extensos de campo que tiene, Claro. sino porque en Cuba se va mucho, Se va la, mucho luz. la luz. Ok. Era de Entonces, noche. claro. O sea, justo se fue la luz cuando el avión... No creo, No. pero, Pero no, era- no, no, pero pero no era había la luz. Es lo que ella sensación, percibe. la Ah, era la sensación sensación. de cuando el avión despega, de ver la isla oscura, el mar de noche, y cuando a nosotros nos indican que el avión está llegando a Maiquetía, que yo me asomo por la ventana, yo lo único que veo son un montón de luces, porque claro, Wow. los cerros están llenos de En luces. Caracas, Ay, en sí. Caracas. ¿Me entiendes? Sí, Entonces es eran verdad. todas las montañas llenas de lucecitas, Un lucecitas, pesebre. lucecitas, era un pesebre así enorme y no lo podías creer. Además nos pasó algo muy cómico, que a nosotros Qué bello. nos obligaron cuando salimos de Cuba a salir vestido con cierto código. O sea, teníamos A ver, que tener una ¿Cómo, ropa, ¿Cómo es eso? teníamos que salir vestidos formales. Wow. O sea, como personas con dinero, digámoslo así. Sí, en realidad Acomodadas. mis papás me cuentan que cuando estábamos en el aeropuerto, los venezolanos que iban en el vuelo, que se estaban devolviendo porque iban de vacaciones a Cuba, nos preguntaban si éramos diplomáticos. Ah. Entonces, porque claro, yo tenía un vestido con una campana, ¿me entiendes? Una cosa así, con Y te armazón, ponían- y te mi ponían tus mamá medias que se era doblaban unas así medias de- con Con paralao, paralao. y zapatico charol, mi amor. Mío, nadie te preguntaba si te gustaba eso. Claro. Y Ok. pica el vestidito. Pica el vestido. Pica una barbaridad. Y mi papá, corbata, saco, mi mamá súper maquillada, bueno, normal. Nos fuimos. Y otro de los recuerdos que yo tengo es que en el avión, esa gente tenía un escándalo, mi hermano. Uno no entendía cómo ese poco de gente andaba en franelilla, en jeans, estaban arrodillados arriba de los asientos, se gritaban de lejos, ¿En y el nosotros avión? tres así tiesos. Los venezolanos. Manteniendo la Todos los clase. venezolanos, Eran los venezolanos. manteniendo la clase, nervioso, porque si nos bajaban, si no nos bajaban, nosotros tenemos una Claro, anécdota. tenían Pero usted- la tensión de que posiblemente los ¿Por devolvieran. qué? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Porque no es fácil salir de Cuba. No solo que no es fácil salir de Cuba, sino que para obtener los permisos que necesitamos para salir, mi mamá falsificó un documento. Chan. He aquí las cosas que se tienen que hacer en un país que... Que con dictadura. ¿Cómo falsificó el documento? Los documentos estaban escritos en máquina de escribir. Claro. Ok. Entonces había una hoja de un permiso que ahora no me acuerdo exactamente qué es. Que ahora no me acuerdo qué es, exacto. Que resulta que había una palabra que si te cambiaban como de municipio, de distrito, de lo que sea, era más fácil que Salieras. el permiso se te diera. salieras. Entonces, ¿qué pasa? Ese documento estaba redactado bajo este nombre que no nos facilitaba la salida, y mi mamá tuvo que averiguar con qué máquina de escribir había sido escrita y redactada el documento, porque las máquinas de escribir tenían Wow, marcas y eso implicaba claro, un el peso de la código. letra, cómo estaba, y tenía que parecerse igual. Ok, película me está Estamos hablando. hablando mil... Con ¿Mil qué? 93, 92, Sí, 93. 92 o 93. Ajá. Con una aguja, porque claro, la tinta al estar impresa sobre la cosa, al estar impresa sobre la cosa, Ajá. cuestión. Dime, mi amor. Entonces- Dime, invitada. La otra vez. Con una aguja había que levantar las letras o raspar la palabra Claro. para que no se viera esto así como abusado, violentado, Wow, ¿y cómo? y sobre eso escribir. ¿Como cuántas Wow. letras? No me Tuvo acuerdo que porque era una claro. palabra. Cuestión, se hizo. ¿Qué pasa? Y Nosotros, eso para poder salir de Cuba. No, Eso para es- que fuera más fácil el permiso. Para que fue- para claro, tramitar el permiso de salida. Wow. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ese documento mi mamá lo presenta, qué sé yo, el documento pasa colado porque estaba bien falsificado. Pasa, qué sé yo, y cuando nosotros nos montamos en el avión desde Migraciones en Cuba, no dejan salir, no dejan despegar el avión. Inmigración dice que habían 3 cubanos
que necesitaban bajar porque encontraron una inconstancia en los documentos. Me muero. Nosotros estábamos agarrados así, dice, bueno, yo no me acuerdo, pero mis papás me cuentan que estaban en un nivel de estrés horrible porque era Claro. como, las Fuerte. consecuencias de eso podían ser altísimas. Claro, Y ahí es cuando yo digo que si Dios invita, Dios paga. así es. Y el piloto venezolano del avión agarró y habló con la base de control y dijo que del avión no se iba a bajar nadie porque esos 3 cubanos ¡Wow! estaban en territorio venezolano y Venezuela era un país libre. ¡Wow! Saraí, qué hermoso lo que estás diciendo. Y gracias a que ese hombre dijo, Wow. ellos 3 están en territorio venezolano y esto es un país libre, a nosotros no nos bajaron Ok, del avión. eso me Esos acaba tres de... cubanos, esos 3 cubanos eran ustedes. Wow, eso me acaba de conmover muchísimo, porque ya no es fácil decir eso de mi país, de nuestro Ujú, país, de porque nuestro es país. tuyo también. Porque fíjate que es tan tuyo que puedes hablar de Venezuela y yo he escuchado, Sari, hablar de Venezuela mucho más hermoso que cualquier otra persona que haya nacido. La ama, la siente, la llora, la lloró, la luchó, me consta. Antes de venirse, porque por ahí dice a veces que los que se van como que bueno, como que no terminaron de luchar, pero yo la vi luchar. Así que eso me conmueve mucho porque que ese venezolano haya dicho eso, los amparó ustedes en una tierra que daba libertad a muchas Claro. personas. No, y una fuerza y una determinación para pararse por gente totalmente extraña y eso Wow. habla mucho del espíritu de los venezolanos. Cuando yo llegué a Qué Venezuela, hermoso eso. yo llegué a vivir en las minas de Baruta. Vivíamos ¿En serio? Yo vivía cerca del colegio americano. Yo en la Mira. Trinidad. Mira, bueno, yo vivía cerca del colegio americano y nosotros llegamos a Venezuela a vivir en una calle cerrada. Y yo me acuerdo que nosotros llegamos un junio del 93 y para el diciembre de ese año, yo en todos los arbolitos de la cuadra tenía un regalo. ¡Qué ¡Wow! belleza! Regalo de Navidad. ¿De Navidad? Claro, era tradición. Claro. Pasamos por la casa de los vecinos, bueno, y mira, ahí te dejo algo. Ujú. Así por un detallito. Y yo me fui, o sea, cuando yo vuelvo a la escuela, mi primer uniforme fue regalado, la ropa con la que mi papá fue a su primera entrevista de trabajo fue regalada. O sea, Qué hermoso. Venezuela para nosotros fue un lugar donde no te sientes, nunca nos sentimos extranjeros y yo creo que una Sí. evidencia del cuidado de Dios con nosotros fue que en ese avión definitivamente la determinación de ese hombre por nosotros Lo hizo. no, o sea, para nosotros fue un ángel. Ese tipo no sabe lo que hizo No. para cambiarle la vida a 3 Y personas. fíjate, lo estás contando ahorita en Argentina, después de haber crecido en Venezuela, Claro. tal vez, y él no se va a enterar, tal vez, Claro, y no sabemos si todavía está Sí, exacto. en el mundo, Ujú. pero qué hermoso eso que estás diciendo, porque estás hablando de mi tierra, ¿me entiendes? Claro. Estás hablando que mi No, yo tierra te dio agradezco la palabras. oportunidad, Yo no, agradezco estoy palabras. conmovida, te lo Sí. prometo, estoy muy conmovida. Wow. Yo he tenido 2 momentos también muy tremendos con respecto a Venezuela y a la libertad. Y es que cuando fueron, en un momento yo estudiaba en la Católica, estaba estudiando letras, y estaba toda la movilización de los estudiantes, qué sé yo. Entonces, Empezando. claro, con todo el tema de las manos blancas. Sí, sí. Nosotros tuvimos una concentración en Chacaíto y yo me sumaba a todas las protestas. Y mi papá, yo le digo esa vez que me acompañe. Ya nosotros teníamos, imagínate tú, esto estamos hablando del 2006, Sí, 2006, claro. 2007. Claro. Y mi papá se suma conmigo y en algún momento en medio de la gente, el barullo, estábamos llegando todos, se estaba empezando a concentrar las personas, yo miro a mi papá y mi papá está llorando. Y yo lo miro y le digo, ¿qué pasó? Y a él no podía creer, incluso después de haber vivido en Venezuela tantos años, él no podía creer con cuánta libertad la gente podía salir a la calle. Él Wow. no había visto una Marchar. manifestación con Wow, esa sí. cantidad de gente en la calle expresándose, sí, manifestando una postura. O Entonces sea, para claro, él era conmovedor. La libertad no era normal para su vista. Sí. Claro, y yo estoy hablando Acabo de de viajar en el tiempo, porque si no hacemos, eso fue, me estabas diciendo, 2006. 2006. 2007. Bueno, o sea, hacemos un salto en el tiempo, 2021, Cuba. Sí. En el Cuba es la aquí y primera en el vez ahora. que está saliendo a la calle.
¿Después de cuántos años de historia que tú 62 años. salió De a la dictadura. calle? El pueblo con una pancarta o solo, sin nada, descalzo porque había gente. Y con- que con salió su derecha, chola izquierda. o- Derecha, Salió todo el izquierda. mundo. Salió todo el el mundo por primera vez en 60 años, ¿sabes? Ujú. Te, O sea, te vimos muy movido esos días, ¿sabes? Sí, fue muy Inevitablemente fuerte. no compartir, hey, que sabes de Saraí, porque Sí. sabemos que obviamente esto te toca un montón. Y a nosotros también nos toca, porque es un reflejo también de lo que nosotros pasamos. Porque ahora Venezuela también se ha convertido en esa Cuba donde salir tiene un precio, donde Murieron muchos que se murieron atrevieron muchos, a el que se salir. atreve ahorita a marchar también sufre consecuencias, bien sea que o lo matan, o lo desaparecen, o lo tiran. O persiguen a la familia. Claro. Pero en el aquí, en el ahora, en ese tema, Sari, había alegría. O sea, puedo preguntarte si había esperanza, de esa esperanza que está llena de alegría. ¿En dónde? ¿Sentías eso? De saber Cuando que supiste o cuando De las vimos marchas en Cuba. en las marchas que habían en Cuba. Te pregunto esto porque es como muy contradictorio. Sí. es muy Pero constante. Sí, por eso te porque- lo pregunto. Claro, porque, a ver, cuando, o sea, no, es que la gente no sale a la calle a hacer una fiesta. O Ok. sea, la gente sale a la calle porque no puede más. Entonces, la gente que Ok. sale es una gente agotada. Ok, Es cansada. alguien que está cansado, es alguien que... hay una periodista cubana que se llama Giovanni Sánchez, que Giovanni Sánchez dijo, tuvimos y tenemos tanta hambre que nos comimos el miedo. Wow. Y por Wow. eso salieron a la calle. Y desde Wow. este lugar yo tuve también un momento Difícil, sí. difícil por mi Muy por mi cercano. conexión con Venezuela, donde yo en Venezuela crecí, bueno, imagínate tú, en mi juventud, para mí era muy chocante, aunque yo entiendo, y la idea de esto es que nos puedan ver gente y podamos tener esta conversación y pensar Libre, distinto. sí, Claro. claro. Porque tuve, y Silvia y yo hemos tenido esta conversación Sí, profunda, muchas nosotros veces. no estamos cerrados y entendemos que los gobernantes de los países son respuesta a necesidades, la gente los vota, ¿me Sí, entiendes? la gente vota pensando, creyendo en algo. Exacto, entonces yo sí creo que hay libertad, yo sí creo que hay gente que ha recibido beneficios. Yo tengo una gran amiga nuestra, Ujú. con Sixelis. Sí. Nosotros vivimos también una cara de los beneficios Otra de la cara de los revolución beneficios de la- chavista, sí. o sea, lo que Chávez hizo por la familia Sixelis, obviamente yo no podía decirles a ellos ni esta boca es mía. No, incluso por mi familia, porque yo puedo decir que mi mamá la operaron de la columna, le implantaron mitad de columna de titanio, porque yo le pedí la operación a Chávez, era una niña, yo tenía 11 años, y yo estaba cantando en el coro infantil de Venezuela, y mi mamá casi ya no podía caminar, se quedaba medio trabada, se le iban las piernas, y necesitaba sí o sí ser implantada, y iba a estar el presidente ahí, y yo le dije a mi mamá, yo voy a hablar con él para que te pague la operación. Era como que si esa operación... No, pero sí, era como si la operación costara ahorita, no sé, $10,000, una operación, $20,000. Porque era. Claro, era implantarle, quitarle sus huesos e implantarle la columna de titanio. Y eso no estaba en Venezuela. No estaba. Y yo me acerqué a este hombre que mucha gente lo critica, pero mucha gente lo amaba porque tenía este temple sin defender, ojo, porque No, aquí no no tiene estamos- nada no que tiene ver nada con Claro, no tiene política. nada que ver. No, y Yo me le acerqué y me le paré al frente y había cadena nacional porque él estaba inaugurando la primera escuela bolivariana de Venezuela y yo me la atravesé y él mandó a parar y decían, estamos en cadena nacional, en vivo. Hizo así, dime, ¿cómo te llamas? ¿En serio? Así fue. Chavito, fue. Sí, Chavez, tanto que eso por mi es. casa me dicen Marisabel. Por mi casa me dicen Marisabel de Chávez porque era la esposa en ese momento de Claro. Chávez. Y me agarraron ese chalequeo. Y esta que no, esta que es tímida. Y si no- No, sí, Ah, súper vale. tímida. Y entonces él me escuchó, le dije y me dijo, ok, perfecto, eso lo vamos a resolver. Y literalmente así muy coloquial como él era, criollo, sinforoso. Ven acá, así le dijo, sinforoso. Anótamele los datos todos completos de la niña porque hay que pagarle la operación a su mamá. Tu mamá la vamos a operar, tranquila. ¿Qué estás estudiando tú? Perfecto, anótamela que la vamos a becar. Buenas notas siempre, ¿ok? Bien. Y yo le dije,
sí, bueno, chao, perfecto, te vamos a llamar. A mi mamá no había pasado ni 10 minutos, la estaban llamando. Estamos llamando del despacho de la presidencia. ¿Qué le pasó? Porque mi mamá sabía que yo estaba. Ya. ¿Qué le pasó, mija? ¿Qué le pasó? Imagínate tú el despacho de la O sea, presidencia. pero, Sí, pero con 9 años presa. Pero ahora necesito Pero dar fíjate tú mi esta punto. locura, Ahora fíjate tú esta necesito dar mi locura. punto. Es súper Porque loco. es muy raro lo que me está pasando en este momento. O sea, estoy entendiendo que no, sin ánimos de obviamente aplaudir al No, partido, no. sino decir una realidad, parte porque humana. también hay una realidad. O Humana. sea, sí ayudaron a mucha gente, pero es loco como que a mí igual me entiendo y comprendo su verdad, pero igual el ruido que hay en mi cabeza en este momento, Hay pero ruido. por el trauma. Por Claro. Por el supuesto. odio que quedó Pero hasta yo lo hacia tengo. un militar, hacia un color rojo. Hasta yo lo tengo. Porque es la realidad. ¿Es así? Es como que Berro Cruz entiende que ellos están diciendo algo que es verdad. Y sé Por que lo que está supuesto. pasando le pasa mucho. Por supuesto. Por lo menos tengo la oportunidad de saber escuchar, porque otros no saben escuchar y no, cállate ni los nombres. Claro, Voldemort. Ni claro. los nombres. Sí. Sí, no, A mí no, me aquí- hace un ruido, pero es Aquí, una aquí realidad. nosotros Y no por estamos esto me volví justificando- chavista. Para nada, ni nosotros estamos No me volví. justificando nada, sino que, a ver, como yo entiendo ese punto y entiendo que hubo beneficios, yo venía, imagínate tú más joven, adolescente, entrando en la universidad, Sí. con esta cosa que uno es muy apasionado. Yo venía echándole en mi cabeza a Fidel la culpa de mis De soledades, de haber crecido lejos de mi familia, Sin de amigos. y después escucho el discurso de Chávez hablando sobre los escuálidos y yo decía, Y tú, pero ¿y cuándo tú me hiciste a mí una escuálida? O sea, me sentía de repente como que él Ofendida. gobernaba sobre unos y sobre otros no, porque Sí, yo uno era se una ofendía. gente burgués y yo decía, pero tú eres loco, Ramón, Había porque yo cierto- estudiaba Claro. en una universidad privada. Entonces, para ya en su discurso me incluía a mí atacaba. dentro de una clase burguesa que no era tal, porque nosotros en Venezuela fuimos conserjes un montón de tiempo y gracias a ese trabajo nosotros, porque en Venezuela mi hermano, como a mí me ha pasado aquí en Argentina y nos ha pasado a Se nosotros, vive, se vivía. usted llegaba a trabajar, se partía el lomo, Sí. porque Claro. estos tres personajes pueden hablar Claro. de ustedes de Sí, trabajo sí. en Argentina Claro. duro. Sí. Y en Venezuela usted trabajaba y usted se podía pagar su techo, usted podía comer. Aquí nosotros trabajamos y gracias a Dios nosotros Tenemos hemos, nuestro techo. cosa que en Venezuela no íbamos a poder tener. No. O sea, teníamos porque teníamos nuestra familia que ya tenía, pero Claro. nosotros por nuestra propia cuenta. Como no iba a jóvenes, suceder. poder Como soñar en jóvenes. tener sí. un apartamento, no. Comprar A mí, un televisor. No. eso fue un traumita que me quedó también que pude sanar, porque yo crecí queriendo hacer lo que veía que mis primos hacían. Mis primos en lo que salían del Ok. secundario, del Un bachiller, carro. le daban un carro, no era el mejor carro, Pero un Pero carrito. era un carrito con el que ellos ya se iban defendiendo y entraban a la universidad y ellos viajaban por Venezuela o por Y tú fuera. pequeño, obviamente. Y yo, claro, yo Visionario. pequeño y yo decía, ay, ese es pronto, ya quiero crecer Claro, porque yo quiero hacer obvio, eso. claro. Y mi realidad fue muy diferente. Yo entro a la universidad y ya empieza como una exigencia de dale, estudiar rápido porque la economía se está yendo al miércoles y necesitas empezar a ver por ti. Eso nos pasó a todos los jóvenes. Y de repente fue como que cuando ya dije, ah, ok, ya tengo algo de dinero, voy a viajar, es no, tienes que irte del país porque esto se va a ir al... Claro. Y se fue. Y se fue, entonces como que ahora es que yo siento que como joven puedo disfrutar de esa libertad de ser joven, de bueno, conozco, bueno, viajo, porque tuve que como que madurar tuve que madurar muy rápido. Mm. De golpe, Porque claro. yo llegué aquí y yo era más inmaduro de lo que soy en este momento. Sí, sí, sí. O sea, y era la exigencia de que, ok, no puedo hacer un berrinche, pero quiero llorar. Me siento solo, estoy Me- mal, no sé. Pero ¿por qué tengo que trabajar? Claro. Pero tengo que trabajar y no está mi mamá y fue la fiebre solo y todo eso solo y te estoy diciendo con 20, 21 años Claro. solo acá. Entonces ahí donde me Sí. golpeó ¿Sabes ahí que bastante. yo me di cuenta que yo vine a trabajar aquí en Argentina. Porque yo en Venezuela hacía lo que me gustaba. Claro. ¿Me entiendes? Y Eso llegué a también. ganar dinero haciendo lo que me gustaba. Y bien, tranquila, ¿ves? Pero aquí fue que yo dije, ok, esto es trabajar. Claro, Claro. no estoy diciendo que en Venezuela no hacía nada, Eso, sí eso, trabajaba. claro. Claro, pero en lo que me gustaba y como que ya tú como que te sabes manejar, conocer Claro. gente. Pero Tienes contacto. cuando llegué aquí fue como que, ok, si yo aquí no trabajo No tengo techo. no 8 tengo- o 10 horas, no voy a pagar mi techo, no voy a comer, no pago los impuestos, no salgo adelante. Bueno, nada. Mira, tú sabes que Saraí tiene algo que ella,
las cosas buenas de la vida y las cosas no tan buenas de la vida, los altibajos, ella los convierte en comedia. Y eso para mí es un don, porque además te he visto estar frente a un grupo de personas, hasta entre amigos, y todo el mundo es tortillado. Tortillado quiere decir, o sea, muerto de risa. Y eso, de verdad, me parece que es un don. Sí. No es fácil. No es lo mismo decir algo y que se rían unos cuantos, a tener la capacidad de que todos se conecten en el contexto y en la conversación y reírse y sentirse parte de tu historia, de lo que estás contando. Cuéntame por qué. Wow, ¿Cómo llegaste a eso? Eso no lo sé. O sea, no, sí, hay una parte donde de verdad yo no, perdón por el comentario evangélico, pero fue un regalo de Dios para mi vida y yo creo que durante mucho tiempo fue la herramienta que tuve para sobrevivir, porque yo sufrí mucho bullying en el secundario cuando el bullying no estaba de moda y no tenía nombre, gracias. Le decíamos en Venezuela chalequeo. Y ese chalequeo te iba a hacer fuerte. Claro. Pero era muy Te malo. Te iba a ser un hombre, te iba a ser una mujer. Claro. Deja la lloradera. Deja la lloradera, claro. Ignóralo, que eso es de gente necia. Entonces yo me acuerdo, pero desde... Discúlpame, ese es que él gusta de ti. Eso también. Ese es que él gusta de ti, por eso es que él te Envidia. molesta. Eso es egoísmo. Él está enamorado de ti, por eso es que él te molesta, él te golpea, él te hace burla, él te hace... Porque él está enamorado de ti. Lo peor. Sí, lo dicen. Lo peor, entonces, O eso es envidia también. ¿cómo me educas? ¿Cómo me educas? El que me maltrata Sí. es porque Me está atraído Sí. Ay, y qué ya por ahí feo. comenzamos mal. Qué feo eso no lo Sí. había escuchado. Bueno, sí Sí. lo escuché como de chamito porque te jalaban el pelo y tú decías, bueno, esa es tu manera de mostrar afecto. Pero bueno, la cuestión es que yo tengo este tamaño que tengo y tengo este bozarrón que parece que me hubiese tragado un tipo desde los 13 años. Entonces, claro, mi amor, yo tuve que bancarme él, que me dijeran Megazord, que me... Búrlate. Fíjate. No, Ah, ok. que- Ah, ok. No te digo yo, hasta el sol de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Esta niña femenina, divina, en el país de las mises, calza 40. ¿Y tú de calzas zapato. 40? Yo calzo 40, mi amor. ¿Ves? Esto, Una yo patita. calzo 40. Calzamos lo mismo No, los tres. pensamos lo mismo los tres. Sí. Muy fuerte, porque yo no conseguía esa... Entonces ahora yo me siento menos hombre. No, para nada. Mi amor, o sea, yo empecé a conseguir tacones porque antes lo compraba en tiendas que compraban chicos Maquillaje. trans, claro. Y ella probaba esa y los drag queens al lado. Y yo, Claro, y lo peor es ¿Cómo que- estás? y lo peor es que, claro, me compraba yo aquellos tacones y tú sabes que todos los tacones de Eso te drag, queda ¿no? bellísimo. Claro, todos eran como si pullas doradas. claro, súper Leopardo. exagerado. Rojo y amarrado hasta Y casi. era que tú no tenías me voy a graduar. Es para mi comunión. Esta patente con un pescado nadando en el medio, así en la parte de adelante. Era que sí. Bueno. Había unos que eran muy cómicos porque eran alcancías. En la parte de abajo le podías meter plata. Mira vos. Eso era una alcancía, ¿verdad? No sabía. Era hasta Bueno, sí. Con lo del grupo. Pues, Entonces, Pues entonces te podrás imaginar, o sea, yo decía que yo iba a nacer para hacer una lámpara de pie y en el camino Dios dijo, no, vamos a hacer una niña total, ya que está. ¿Y qué pasó? Yo desarrollo en este tiempo la capacidad de que antes de que te burles de mí, yo pico adelante y me río primero. eso también lo tengo yo. Lo hacemos mucho. Eso Como un también lo- mecanismo de defensa. Pero el Activar. problema es que cuando empiezas a hacer que tu cabeza trabaje Revolución. mucho más rápido porque estás haciendo sobrelecturas de la realidad todo el tiempo y sobrelecturas tuyas para buscar todos los posibles benditos chistes o comentarios estúpidos. Cálmense. Como por ejemplo. Vivir en un pulmón, ¿se acuerdan que lo hablamos antes? ¿Ves? Así menos mal que lo... Pero esto te hace un mejor vecino porque ahorita uno le toca, le dice, hola, ¿qué tal? Mira Se que te cayó está la bien, milanesa, está tienes que bien. sacar la No, papa. porque yo estaba haciendo un podcast, pero estabas diciendo que eso te Entonces, el pro y el pone a contra repensar, de ¿no? esa defensa. claro, entonces, ¿qué pasa? Empiezas a generar un sistema de pensamiento y a hacer relecturas constantes de la realidad y ahí desarrollas un poco el sentido del humor. Ok. Pero la contraparte de esto es que ya yo tenía como respuestas automáticas. Entonces era como, ay, Sarita, qué bonita estás. Ay, gracias, hoy me bañé. Y era como, ay, sí. Entonces, de repente te vuelves Normalizaste eso. impenetrable
porque incluso para recibir cosas positivas, como siempre estás esperando el golpe detrás, Sí, no recibes. claro. Wow. Y es como, ay, qué linda, o ay, qué inteligente, ay, bueno, mi amor, si tuviera mi nota, bueno, avísale a mi profesora, ay, bueno, si te oyera mi madre, ay, lámpara de tu casa, luz de la calle. Contestando. Claro, pero entonces, claro, ese era mi autoconcepto y yo lo que hacía era evidenciar esto todo el tiempo para desarmar al otro. Entonces, Para eso no. porque, ¿qué pasa? Uf, Si yo siento que me aceptaba... estoy escuchando, pero nunca me había escuchado. Ah, bueno. Sí. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en mi historia? Si yo y mi corazón, tú llegabas y me decías, ve Rosarita, qué linda. Y yo decía, ay, gracias. Y algo sucedía después, o me pasaba que después de él era, cállate que se lo creyó, o la gente se empieza a reír, lo que vas a pensar tú. Me acuerdo Sacabas la conclusión. no, y porque lo experimenté. Entonces, por Lo ejemplo, escuchabas después. yo de toda la vida he escrito diarios. ¿Te Siempre, gusta eso? mucho, mucho. Y de chiquita los escribía día por día. Tipo, hoy me pasó Sí. tal. Y cuando descubrí que mi mamá me empezó a leer los diarios, me los empecé a llevar a la escuela. Ok. Y alguien te lo Ah, y dijo alguien te después. lo Y me lo sacaron del bolso. De película, por favor. Yo lo vi en una novela. Me lo sacaron del bolso, se lo llevaron al baño, lo leyeron y regresaron al salón y le dijeron al muchacho que a mí me gustaba, que me gustaba. No, ¿por qué? Dios mío. Pero es malo leer el mío. Entonces, ¡Maestra, le No, te podrás imaginar. Wow. No, pero igual, qué fuerte. Claro. Entonces, claro, yo me tuve ¿Qué edad que tenías? bancar, 12, 13 años. 14. Ok, empezando 14, el 13. secundario. Pero Octavo, noveno. pero sí te entiendo cuando dices que todo parte a partir de una defensa. O sea, todo ese Claro, humor había y esa inseguridad. forma parte a partir de una defensa, porque de verdad que también fue lo que me pasó a mí. O sea, yo también, cuando vi que mi forma de defenderme era ir primero, antes que me señalaran, o antes que se burlaran, o antes que me dijeran, yo también, y me pasó eso. Creo que Claro, Silvia, claro. creo que aún a veces lo tengo, y a Sí, a veces veces. Silvia me dice como que tranquilo, Bebé, no me pasa estoy- nada, sí. no te estoy- porque ya de una yo no reacciono mal, pero mi chiste o mi humor o mi sarcasmo es una defensa. Sí, y es ácido y a veces le digo, papi, no pasa nada. Claro, no se vuelve impenetrable, no ¿Y, dentro de y una bala. cuándo dejó de ser eso de defensivo y se convirtió en lo que yo ahora veo que es un don? Porque puedes dar mensajes a las personas, puedes conmover a las personas, haces reflexiones sobre cosas duras de la vida desde el humor. Y eso es hermoso, he visto gente llorar y reír. Sí, yo creo que eso es muy Eso. lindo. Eso es muy lindo y es muy loco. Y yo ahí sí, perdón otra vez por la cuña evangélica, eso sí yo creo que lo hace el Espíritu Santo. Ok. No hay otra manera. Espíritu O sea, Santo de Dios. ese momento de el llorar y reírte es impresionante porque efectivamente la risa hace que la gente baje la guardia el llanto y está drena. abierto a lo que sea que tengas para El decir. llanto drena. Y esto la se risa transformó. genera también confianza, ¿no? Por eso Como la que, gente se bueno, te relaja. dejo meter en mi vida. Claro, Claro, te doy porque te permiso. relajas, te relajas. Y entonces, ¿qué pasa? A mí, cuando yo empiezo en mi adolescencia, en esta etapa tan complicada, yo vuelvo a la iglesia. Yo había nacido en un hogar cristiano, pero mis papás se apartaron, se divorciaron, un montón de cosas. Y yo en esta etapa dura de adolescente, vuelvo a la iglesia y me encuentro yo en este lugar y mis líderes de adolescentes de esa época empiezan a ver esta cabeza con esta energía y también veían esta muchacha que estaba 24/7 defendiéndose de todo, incluso con la ropa. Yo me vestía con 14 tallas más grandes que las mías. Llegué a pasar, estaba hablando con una compañera de trabajo hace un tiempo, que en mi adolescencia pasaba mucho tiempo sin bañarme, como porque yo era hippie. Y era, no, mi cielo, usted no es hippie, usted tiene la autoestima por el piso y usted lo que se está es escondiendo. Claro. Porque si yo llegaba, Claro. porque no es lo mismo para un corazón herido que tú no te esfuerces y la gente te diga qué linda estás Sí. o qué chévere eres, a que tú agarres, te produzcas a sabiendas, te maquilles, te peines, Te te arregles, vistas te y perfumes. nadie te diga nada o alguien te diga, Claro. ridícula, ¿qué te pasó? Claro. Entonces, como yo no tenía el pecho para aguantar eso, yo prefería que la belleza Evitarlo. o el humor o lo que sea fuera algo casual.
no algo que yo provoqué, porque me dejaba expuesta, era como, Wow. oye, ¿qué le pasa? ¿Y ella qué está buscando? Tú sabes que eso, pero fíjate que tú Loco. lo estás expresando y lo estás pudiendo evidenciar, pero yo sé que muchos de los que, bueno, nosotros que estamos acá, Cruz, y yo, y otras personas que nos pueden estar escuchando, han pasado por esta situación, Claro. pero no tienen ni siquiera el humor, Mm, ¿entiendes? sí. Y tampoco se dan cuenta que están a la defensiva. Mm. Y por eso me encanta que puedas expresar esto, porque esa defensiva a ti llegó y se transformó en tu vida. Claro, Se y, convirtió en sanidad. claro, en tu y vida. lo que pasó fue que cuando mis líderes adolescentes en la iglesia, por eso es tan importante que este lugar Estar contenido en la iglesia, el con amor. líderes sanos que estén pendientes de los chamos que tengan y poder ver un poquito más allá, o sea, que te interese un poco más, fue cuando empezaron a ver toda esta energía y dijeron, no, tú tienes que hacer algo con esto. Y me empezaron, yo incluso en la iglesia es que descubro el tema del teatro. Ok, que te En la interesó. iglesia es donde yo empiezo a actuar en obras, donde yo empiezo a hacer cosas y yo descubro que mi manera de poder hablar las cosas que me dolían o las cosas que me incomodaban era a través de burlarme de mí misma o de hablar de situaciones donde yo me ridiculizaba, pero en este hacer, punto número 1, Ok, lo estaba controlando yo, así que no me sentía tan expuesta. ok. Y después empezó a pasar que en la medida que me vulnerabilizaba, la gente se empezó a sentir identificada. ¡Wow! Empezaron a verse reflejados. Claro, era como, claro, En tu pero lo que interior. ella dice Wow. a mí me pasa. En Y el era interior como, de ella, claro. bien, entonces de repente empecé a descubrir que no estaba tan sola, empecé a descubrir que lo que tenía para decir, no, yo empiezo a Es hacer, importante lo que tú estás diciendo. yo empiezo a hacer stand-up dentro de la iglesia sin saber que era un Que no stand-up. están. Claro. Y, pero hablando de mi experiencia dentro de la iglesia, porque al yo no tener recuerdos de mi crecimiento dentro de la iglesia, entrar en el código cristiano era muy complicado. Claro, Sí, y la y antes comedia, más. y antes Y antes más. Y además que yo me distraigo mucho, entonces te podrás imaginar en las alabanzas, y más si uno estudia teatro, uno tiene como cierta conciencia corporal, entonces tú Sí, te das de cuenta todo. que tienes 4 horas con el Señor así. Claro. Dios ha Y entonces sido empiezas bueno, a- y es como, pero ¿por qué yo me estoy tenso? Entonces, o cada vez, por ejemplo, me pasaba cosas que uno está adorando y uno ama a Dios y todo esto, entonces uno se emociona y levanto mis manos. Entonces, pero el problema es que físicamente, esta posición, en algún momento a usted se le va a ir la sangre en las manos, ¿verdad? Exactamente. Porque esto va a pasar, pero es muy poco espiritual que uno esté diciendo, no, aquí está mi vida, y hacer esto. No da, entonces yo sentía, complejo obviamente, que a mí todo el mundo me estaba mirando. Entonces yo estaba, somos el pueblo de Dios, y me empezaba a sentir las manos frías, loco, porque ya no Pero tenía ahí esa se energía. Pero mantiene. ahí. Y yo decía, Dios mío, Cristo es la peña, de verdad que está brotando. Y descubrí una técnica, porque como yo sentía que a mí la gente me veía, para no poder descansar los brazos y no cortar el momento espiritual, entonces yo agarré y hice como toda una coreografía, que Ok. era Dios, mano en pecho. Ha sido Ah, y bueno. descanso. Claro, y después tienes un momento más, Dios, las dos, ha sido Y bueno. ella está entregada. Y luego, mi amor, posición Virgen María, Dios. Muchachos, anótenlo para cuando vayan a la iglesia y se le canse la vaina. Bueno, y después ahí ya llevas un momento un poco más reflexivo donde te agarras del banco adelante y curvas. Claro. Claro, entonces Y ya si ahí- la adoración sigue, bueno, y los pies se cansan, te arrodillas. Y- Arrodillado, cabeza. Claro. Vamos, Sí, la sí, sí. frente. Entonces, bueno, por ejemplo, a mí me pasaban esas cosas. O, por ejemplo, Silvia tiene un don. El Señor le regaló un oído donde ella puede cantar, puede hacer segundas voces, ella te cambia de vibrato a sonato, no sé qué. Ella es medio DJ. Claro, no, mi amor, yo canto lo que escucho porque repito, tú me Claro. cambias el tono y yo hago... Se atropia. El gallo Claudio. Entonces era que si vamos a hacer una segunda voz, una que... ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa? Yo la pasaba muy mal porque a mí siempre en la iglesia me tocaba al lado el hermanito que iba a destiempo, desafinado. Entonces yo tratando de conectar con el Señor, de conectar con Jesús. Dios, me a Cristo. Y uno hacia el lado, tipo, no me concede. Uno que se grafica todo, porque uno, el artista, uno tiende a graficar todo y lo llevas a escena. Y lo llevas así. Ah, Lo llevas a escena. Sí. Y yo digo Entonces, que, ¿qué?
bueno, a raíz de todas esas cosas que a mí me pasaban durante la alabanza, donde en realidad yo tenía que haber estado conectada con el séptimo cielo y lo que hacía era vivir distraída porque estaba muy consciente de todo lo que me estaba pasando y estaba pasando a mi alrededor, terminé haciendo un estando sobre esto, que fue bueno porque un montón de gente se empezó a sentir identificada, pero era algo que a mí me pasaba generaba, nada más a Saraí. Claro. pero era algo que a mí me generaba carga porque era, o por ejemplo, en los directores de alabanza, entonces siempre había uno que era como, siento en mi corazón que nosotros debemos volver a ser como niños. ¿Se acuerdan de esa canción que cantábamos, chicos, que dice Cristo me ama? Y todo, ay, Cristo me ama. Y yo como, bueno, qué bien, entonces vamos a cantarle al Señor como niños de nuevo. Ahí yo mi mamá, como niños de nuevo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Paramos? ¿Seguimos? Dale, ¿Seguimos? stop. ¿Seguimos? Pues si Dale. quieres le doy stop. Dale. Mira, pero voy a hacer esto. Voy a hacer un stop.